a las afueras de Uruapan, Michoacán, se convierten en escenario de un enfrentamiento que marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en la región. Elementos de la Secretaría de Marina sostienen un topón de aproximadamente 2 horas contra un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación, resultando en el aseguramiento de 10 vehículos blindados y un arsenal considerable. Este operativo representa el golpe más contundente que las fuerzas federales logran contra la estructura criminal en Michoacán desde que arranca el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Los hechos se desataron cerca de las 4 de la madrugada en brechas de terracería que conectan la zona rural con el municipio. Según diversas fuentes de inteligencia militar consultadas, todo inició cuando un convoy de la Marina detectó movimientos sospechosos en caminos rurales cercanos a la comunidad de San Miguel Charahuen. Los elementos federales realizaban patrullajes de reconocimiento como parte del operativo Paricutín, cuando interceptaron lo que aparentemente era un convoy de vehículos civiles que transitaba sin luces por las brechas. De acuerdo con reportes preliminares, al intentar establecer contacto para realizar una revisión de rutina, los ocupantes de los vehículos respondieron con fuego de armas de alto calibre. La respuesta criminal fue inmediata y contundente, dando inicio a una tracatera que se prolongaría por más de 120 minutos consecutivos en medio de la oscuridad de la madrugada michoacana. Testigos de la zona reportaron que las detonaciones resonaron durante más de 2 horas sin parar. El sonido de las ráfagas rebotaba entre las montañas que caracterizan esta región serrana, generando pánico entre habitantes de comunidades aledañas. Familias enteras se resguardaron al interior de sus viviendas mientras el enfrentamiento se desarrollaba a escasos kilómetros de sus hogares. Según habitantes señalaron posteriormente, las explosiones parecían interminables, como si la zona se hubiera convertido en campo de batalla. Los elementos de la Marina respondieron al ataque desde posiciones tácticas, estableciendo un cerco que impidió la huida del convoy criminal. La superioridad en entrenamiento y equipamiento de las Fuerzas Especiales Navales resultó determinante en el desarrollo del operativo. Los sicarios, tras verse superados en número y potencia de fuego, intentaron abandonar los vehículos para huir a pie hacia zonas boscosas, aprovechando su conocimiento del terreno y la oscuridad que aún prevalecía en esas horas de la madrugada. Sin embargo, el despliegue de elementos terrestres y el apoyo de helicópteros artillados que sobrevolaron la zona complicó enormemente cualquier intento de escape. Las aeronaves, equipadas con sistemas de vigilancia nocturna y armamento de precisión, resultaron fundamentales para rastrear los movimientos de los elementos armados que intentaban dispersarse entre la vegetación. Esta combinación de fuerzas terrestres y aéreas representa una de las ventajas tácticas más importantes que tienen las fuerzas federales sobre los grupos criminales. Cuando amaneció y las fuerzas federales lograron asegurar completamente el perímetro, el hallazgo superó las expectativas iniciales. 10 vehículos blindados quedaron abandonados en diferentes puntos de las brechas de terracería. Las unidades incluyen camionetas tipo Suburban, Ram y Silverado, todas equipadas con blindaje artesanal consistente en placas de acero soldadas sobre las carrocerías. Este tipo de modificaciones, conocidas coloquialmente como monstruos, están diseñadas para resistir impactos de armas de calibre medio y se han convertido en el sello distintivo de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio michoacano. El arsenal asegurado resulta impresionante tanto por su magnitud como por su sofisticación. De acuerdo con el parte informativo preliminar emitido por la Secretaría de Marina, se decomisaron más de 30 armas de alto poder. El inventario incluye fusiles de asalto tipo AK-47 y AR-15, al menos 3 fusiles Barrett calibre .50 de uso antimaterial, lanzagranadas y miles de cartuchos de diferentes calibres. Varios de los vehículos tenían montadas ametralladoras en sus cajas, configuración típica de las unidades de combate que utilizan los grupos criminales en enfrentamientos territoriales y operaciones de intimidación. Habitantes de la zona señalaron que durante las horas posteriores al enfrentamiento, la presencia militar en la región se intensificó considerablemente.
Convoys de la Marina y el Ejército mexicano establecieron retenes en los principales accesos a Uruapan. La carretera que conecta con Lombardía permaneció cerrada durante varias horas mientras los elementos aseguraban evidencias y revisaban minuciosamente cada uno de los vehículos decomisados. El tránsito vehicular se vio afectado significativamente, generando largas filas de automóviles y unidades de carga que esperaban autorización para continuar su camino. La zona donde ocurre el enfrentamiento presenta características geográficas que explican tanto el desarrollo del operativo como sus resultados. Las brechas de terracería que atraviesan esta región montañosa son utilizadas frecuentemente por grupos criminales para movilizarse entre comunidades, evitando los controles en carreteras federales. El conocimiento del terreno otorga ventajas tácticas a quienes operan en la zona, pero también facilita que las fuerzas federales puedan establecer cercos efectivos una vez que detectan presencia criminal en movimiento. El operativo Paricutín, del cual forma parte este enfrentamiento, contempla precisamente este tipo de acciones coordinadas. 1980 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en Michoacán no solo realizan patrullajes en zonas urbanas, sino también incursiones en áreas rurales donde históricamente los grupos criminales han mantenido libertad de movimiento casi absoluta. La estrategia busca presionar simultáneamente en múltiples frentes, dificultando que las organizaciones delictivas puedan operar con la impunidad que caracterizó años anteriores. Este aseguramiento de 10 vehículos blindados representa un golpe económico considerable para la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Cada unidad blindada artesanalmente tiene un costo aproximado de entre $50,000 y $100,000, dependiendo del nivel de protección instalado y las modificaciones implementadas. El arsenal decomisado agrega varios cientos de miles de dólares más al valor total de lo asegurado. Pero más allá del aspecto económico, la pérdida de estas unidades afecta directamente la capacidad operativa del grupo criminal para sostener enfrentamientos contra fuerzas rivales o contra las propias autoridades. De acuerdo con medios locales consultados, durante el operativo no se reportan detenciones inmediatas, lo que sugiere que los sicarios que tripulaban los vehículos lograron escapar a pie aprovechando la oscuridad y su conocimiento del terreno montañoso. Sin embargo, fuentes militares señalan que se activaron protocolos de búsqueda en comunidades cercanas y que se establecieron filtros de seguridad en caminos secundarios para intentar interceptar a los fugitivos que pudieran estar refugiándose en poblados aledaños. Las comunidades cercanas al lugar del enfrentamiento vivieron horas de terror mientras se desarrollaba la balacera. San Miguel Charahuen y poblados aledaños quedaron prácticamente paralizados durante la madrugada y las primeras horas del día. Nadie se atrevió a salir a las calles. Los comercios permanecieron cerrados durante toda la mañana. El transporte público suspendió operaciones hasta que las autoridades confirmaron que la zona estaba asegurada y que no existía riesgo inmediato para la población civil que necesitaba transitar por el área. Este mismo viernes, 15 de noviembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, recorre las calles de Uruapan en compañía del secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina. El despliegue de seguridad para esta visita resulta considerable. Para acceder al Aeropuerto Internacional de Uruapan es necesario pasar por al menos 4 filtros de seguridad establecidos por el Ejército y la Guardia Nacional, evidenciando el nivel de alerta que prevalece en el municipio. Los funcionarios federales supervisan personalmente los retenes que se encuentran establecidos en diferentes puntos estratégicos del municipio. Durante el recorrido, García Harfuch y los secretarios de Defensa y Marina pasan revista a los elementos desplegados en diversos checkpoints. El convoy oficial se detiene en varios retenes para que los funcionarios puedan conocer de primera mano las condiciones operativas y saludar al personal que participa activamente en el operativo de pacificación. La presencia de los máximos responsables de la seguridad nacional en el municipio, el mismo día del enfrentamiento, envía un mensaje contundente sobre la importancia que el gobierno federal otorga a la pacificación de Michoacán. Esta visita no es casual,
sino que forma parte de una estrategia de seguimiento directo a los operativos de alto impacto que se están desarrollando en territorio michoacano. Los funcionarios se reúnen con la alcaldesa Grecia Quirós para plantear la estrategia de seguridad federal para los próximos meses tanto en Uruapan como en el resto de Michoacán. Durante el encuentro, según declara García Arfuch a medios presentes, se entregan resultados preliminares del operativo ejecutado en la madrugada y se discuten los próximos pasos de la estrategia de pacificación. La coordinación entre las autoridades federales y municipales resulta fundamental para sostener los avances logrados y evitar que los grupos criminales recuperen posiciones una vez que eventualmente disminuya la presión militar directa. El contexto en que ocurre este enfrentamiento resulta fundamental para entender su magnitud y relevancia. Uruapan y sus alrededores han sido epicentro de violencia durante todo el año en curso. La región ha registrado más de 80 homicidios directamente vinculados a disputas entre organizaciones criminales que se disputan el control territorial y de las actividades económicas, particularmente la extorsión sistemática a productores de aguacate. El Cártel Jalisco Nueva Generación, presente en 110 de los 113 municipios de Michoacán según estudios especializados de seguridad, ha intensificado su presión sobre Uruapan durante los últimos meses. La organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes busca consolidar su dominio sobre una zona estratégica que conecta la costa michoacana con el interior del estado y que genera miles de millones de pesos anuales a través de la próspera industria aguacatera. Ramón Álvarez Ayala, conocido en el ambiente criminal como el R1, opera como uno de los liderazgos regionales más importantes del Cártel Jalisco en territorio michoacano. Su centro de operaciones se ubica precisamente en la zona entre Apatzingán y Uruapan, controlando una de las áreas más violentas y estratégicas del estado. Los vehículos asegurados durante el enfrentamiento de este viernes presuntamente forman parte de las células que responden directamente a este operador regional. El enfrentamiento ocurre apenas 4 días después de que iniciara formalmente el operativo Paricutín con el arribo de los primeros contingentes de soldados a la 21ª zona militar en Morelia. Esta proximidad temporal no resulta casual. Los grupos criminales están respondiendo al despliegue federal con acciones que buscan demostrar que mantienen capacidad operativa pese a la presencia militar reforzada. El convoy de 10 blindadas que transitaba durante la madrugada muy probablemente se dirigía a establecer posiciones defensivas o ejecutar algún tipo de operación antes de que la presión militar se intensificara aún más en las próximas jornadas. La pérdida de estas 10 unidades representa un revés considerable para la estrategia del Cártel Jalisco en la zona. Los vehículos blindados no solo sirven para enfrentamientos directos, sino también como herramientas de intimidación que proyectan poder frente a grupos rivales y ante la propia población civil. Su ausencia debilita significativamente la percepción de fortaleza que el cártel busca mantener en territorios disputados donde la presencia visible de fuerza es parte fundamental del control territorial. Para dimensionar el impacto real de este aseguramiento, resulta útil compararlo con otros decomisos recientes en la región. En octubre, las fuerzas federales realizaron diversos operativos en Uruapan que resultaron en la captura de arsenales importantes, pero nunca se habían asegurado simultáneamente tantos vehículos blindados en un solo enfrentamiento. Los operativos previos decomisaban generalmente entre 1 y 3 vehículos de este tipo. 10 unidades en una sola acción marca un precedente que evidencia tanto la magnitud de los recursos del Cártel Jalisco como la efectividad que puede alcanzar la estrategia federal cuando se ejecuta adecuadamente con coordinación interinstitucional. Los vehículos asegurados son trasladados a instalaciones militares en Morelia para realizar peritajes exhaustivos. Los expertos forenses analizan huellas dactilares, residuos de pólvora, sistemas de comunicación encontrados en los vehículos y cualquier otro elemento que pueda aportar información de inteligencia valiosa sobre la estructura del Cártel Jalisco en la región. Estos análisis frecuentemente revelan conexiones con otros casos bajo investigación, identifican a operadores específicos y permiten trazar las rutas de abastecimiento tanto de armas como de vehículos modificados.
La Marina no emite un comunicado oficial detallado sobre el número exacto de sicarios que tripulaban los vehículos ni sobre posibles bajas durante el intenso enfrentamiento. Este hermetismo es característico de operativos de alto impacto donde las investigaciones continúan activas y donde revelar ciertos detalles operativos podría comprometer acciones futuras o poner en riesgo líneas de investigación abiertas. Sin embargo, fuentes extraoficiales consultadas señalan que el convoy criminal estaba integrado por al menos 40 elementos armados, lo que explica tanto la intensidad de la tracatera como la considerable cantidad de armamento decomisado en el perímetro asegurado. La importancia estratégica de Uruapan explica por qué el Cártel Jalisco mantiene presión constante sobre la zona pese a los costos operativos y las bajas que ha sufrido en meses recientes. La región es uno de los principales productores mundiales de aguacate, actividad económica que genera miles de millones de pesos anuales. Los grupos criminales han encontrado en la extorsión sistemática a productores y empacadores una fuente constante de ingresos que complementa sus actividades tradicionales de narcotráfico. Las cuotas semanales pueden alcanzar decenas de miles de pesos para los productores más grandes, generando un flujo de efectivo constante para las organizaciones delictivas. Además, las carreteras que atraviesan Uruapan conectan la costa michoacana con el interior del país, convirtiéndose en rutas clave para el movimiento de drogas, armas y precursores químicos. El puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado en la costa del estado, resulta fundamental para el ingreso de sustancias químicas provenientes de Asia que se utilizan en la producción de drogas sintéticas. Controlar los corredores terrestres que conectan este puerto con laboratorios clandestinos ubicados en zonas serranas representa una ventaja competitiva crucial para cualquier organización criminal que aspire a dominar el mercado regional. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla 3 ejes fundamentales de actuación: seguridad y justicia, desarrollo económico y educación para la paz. El primer eje, que incluye precisamente operativos como el ejecutado este viernes, busca demostrar que el Estado mexicano puede recuperar el control territorial que durante años estuvo en manos de grupos criminales. El despliegue de casi 2.000 elementos federales representa una inversión considerable en recursos humanos y materiales que el gobierno federal manifiesta estar dispuesto a sostener durante el tiempo necesario. Para la población de Uruapan y las comunidades aledañas, este operativo genera sentimientos encontrados. Por un lado, la esperanza de que finalmente las autoridades logren reducir la violencia que ha marcado sus vidas durante años. Por otro, el escepticismo de quienes han visto fracasar estrategias similares en el pasado y temen que una vez que disminuya la atención mediática sobre la región, los grupos criminales regresen con renovada agresividad buscando recuperar el terreno perdido. Los productores de aguacate observan con particular atención los resultados del operativo. Si la presión militar logra desarticular efectivamente las redes de extorsión que operan en la región, podrían finalmente trabajar sin pagar las cuotas que merman significativamente sus ganancias y que han convertido una actividad agrícola próspera en una fuente de financiamiento criminal. Sin embargo, también temen posibles represalias de grupos criminales que busquen recuperar los ingresos perdidos mediante acciones más violentas contra quienes se nieguen a cooperar o contra la infraestructura productiva misma. El aseguramiento de las 10 blindadas del Cártel Jalisco Nueva Generación marca apenas el inicio de una confrontación que probablemente se prolongará durante los próximos meses. El grupo criminal ha demostrado históricamente una notable capacidad de recuperación después de golpes importantes asestados por las fuerzas federales. Su presencia documentada en 110 de los 113 municipios michoacanos evidencia recursos económicos y logísticos considerables que le permiten reemplazar pérdidas operativas, aunque cada golpe debilita gradualmente su estructura. Este enfrentamiento y la visita de los máximos responsables de seguridad nacional el mismo día demuestran que el gobierno federal ha decidido hacer de Michoacán una prioridad absoluta en su estrategia nacional de pacificación.
Los resultados de las próximas semanas y meses determinarán si esta presión sostenida puede finalmente quebrar la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región o si el grupo criminal logrará adaptarse y continuar operando pese a los golpes recibidos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores en otras regiones del país donde operaciones similares no lograron resultados permanentes.